memoria histórica, no contaba el conflicto armado en Colombia. El tema es el rescate del industrial Carlos Roberto Ángel en el departamento de Antioquia en la década de 1970. Fue uno de los hechos que más sacudió la opinión pública por las connotaciones en que ocurrió el secuestro y porque sucedió en paralelo cuando a muy pocos kilómetros de distancia en la misma cordillera se realizaba la exitosa Operación Anorí del Ejército Nacional contra los delincuentes del ELN, que fueron los que también secuestraron al señor Ángel y a la familia Mora de la Hoz. Este es un episodio bastante dramático y vamos a entrar en materia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, para contextualizar a nuestra audiencia en términos analíticos, ¿cuál era el panorama político en Colombia a inicios de 1974 y cuál era la situación de los grupos terroristas de filiación comunista que delinquían en ese momento en Colombia? Era completamente de contrastes y de cosas increíbles. Por un lado estaban ya los dos partidos tradicionales y la NAPO en plena competencia por la presidencia de la República cuando el país estaba completamente polarizado, porque el robo de las elecciones del general Rojas Pinilla había caldeado muchísimo el ambiente, había llevado a las FARC a hacer la quinta conferencia mediante la cual ya estaban alistando todos los elementos y todas las coordinaciones y les estaba saliendo de maravilla la cuarta conferencia que han hecho en el 71 con el fin de avanzar hacia la toma del poder. Tiro Fijo había decidido realizar una acción por las cordilleras central y occidental, saliendo desde la oriental, con el fin de demostrarle a los bandidos que se podía, y en una de las acciones más atroces había asesinado, por culpa del entonces capitán Jorge Mora Rangel, al mejor guía que tenía el ejército, ya que se metieron por un camino a pesar de que la orden era no utilizar caminos. Y fue la famosa Operación Sonora que no tradujo ningún resultado positivo para el Estado colombiano, sino la pérdida del mejor guía que tenían las tropas, repetimos, por irresponsabilidad del entonces capitán Mora Rangel. Entre tanto, el ELN multiplicaba la cantidad de secuestros y ahí vemos en la pantalla eh, que un titular llama muchísimo la atención: menos secuestros y mayor rescates. A pesar de que hubo secuestros todo el año 73 y están relacionados en las diferentes partes del país, eh, inclusive un delincuente que le decían el Ganso Ariza, había sido el lugarteniente de Efraín González y ahora era el jefe de una de las bandas de conflicto con los otros esmeralderos, con otros delincuentes esmeralderos, había ordenado desde la cárcel el asesinato, el secuestro y asesinato del cardenal Aníbal Muñoz Duque. Afortunadamente no se concretó eso. Había sido secuestrado y asesinado en Córdoba por el EPL el dirigente liberal Germán Gómez Peláez, de quien ya hablamos aquí en otro episodio, y estaban los politiqueros como Alfonso López en campaña yendo a hacer show en este tipo de eventos. En la zona de Puerto Berrío, Remedios, Zaragoza, El Bagre y Segovia ocurrieron varios secuestros y hubo varios enfrentamientos entre el ejército. Uno de los secuestros más connotados fue el de los alemanes Graf René y Willis Todson, de la, encargados de operar los laboratorios de análisis de pruebas mineralógicas en la sede de la compañía Frontino Gold Mines en Segovia. De otra parte, ocurrieron secuestros de estudiantes universitarios que estaban en las ciudades y eran de origen de familias con ciertos recursos económicos en la región. En el Tolima, Tiro Fijo estaba secuestrando también. Y a pesar de eso, se dijo que al finalizar el 73 habían reducido el número de secuestros. Es porque los delincuentes le aumentaron la tarifa a todos los secuestrados
y llegaron a pedir hasta la exorbitante suma de esa época de 25 millones de pesos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo resumió el caricaturista Chapete la situación política de los partidos en política, por siempre alejados de la realidad de la violencia en el país? Pues ahí lo vemos, era muy directo en sus cuestionamientos y colocó en primera instancia a al mago, que era en ese caso Chapete, con la bola de cristal para lo que pasaría en el 74. Y publicó una foto en la que le predecía la derrota a Álvaro Gómez y le decía que doña Berta ya había empacado maletas para irse porque había anunciado un viaje al exterior. Ella consideraba que ni Álvaro Gómez ni doña Berta ni nadie del Partido Conservador iba a hacer nada positivo, ya estaban perdidos. Y luego pintaba una caricatura en la que estaba Turbay, Gerard Restrepo y otros definitivamente detrás de Alfonso López, que era el trapacero de turno ya con la banda presidencial. Y otra burla a, anunciando la muerte del general Rojas Pinilla y diciendo que era el entierro de la Alianza Nacional Popular. Y finalmente pintaba al presidente Pastrana como un transeúnte comprando en una tienda de abarrotes y cuando pedía los productos le le decía el presidente Pastrana al tendero que cómo ha subido el costo de vida. Y el tipo le contestaba de manera satírica y tiene fecha del 8 de agosto, es decir, ya el día posterior a a la salida de Pastrana del poder, y le decía que se notaba que hacía mucho tiempo que no hacía mercado. Todos parecen chistes muy sencillos, muy ingenuos, pero era la realidad, la cruda realidad de lo que ocurría en un país descompuesto que nos muestra, por un lado, un partido conservador dividido y definitivamente derrotado porque no eran capaces de unirse, un partido lleno de trapaceros y de oportunistas, todos ahí pegados detrás del politiquero de turno, eh, el sepelio de un proyecto político y la realidad de un país que navegaba en ese tiempo en medio de la carestía. Adelante, Miguel. ¿Cómo ocurrió a comienzos de 1973 el secuestro múltiple de 5 personas, realizado en 2 lugares diferentes de Antioquia y Córdoba por parte del grupo terrorista ELN? Pues mi coronel, las familias Mora de la Hoz, muy conocidos en Antioquia, y la familia Ángel, muy conocidos también. Ellos eran industriales y comerciantes, eran personas pujantes que hacían parte del desarrollo esplendoroso que tuvo Antioquia en una época, especialmente con las industrias y la producción distribuida por todo el país y por el exterior, muy conocidos, muy respetados, pero como todos los antioqueños con su apego por el terruño, tenían fincas o haciendas donde pasaban los fines de semana, donde viajaban, y desafortunadamente los delincuentes ya los tenían ubicados. El uno iba a un municipio de Córdoba y el otro iba al nordeste antioqueño por el lado de Remedios. Una familia, cada familia tenía su propia finca y los delincuentes ya tenían ubicada el sitio de descanso de ellos y allí llegaron y secuestraron en total a cinco, a un padre y un hijo en cada caso, y donde secuestraron el tercero era un señor de nombre Mariano Ospina Robledo, casado con la hija de uno de los secuestrados, es decir, con la hermana del otro. Y la noticia pues inmediatamente rodó por el mundo. No se podía creer que el ELN tuviera esa capacidad y comenzaron las especulaciones. La familia movió cielo y tierra de cada uno de los secuestrados para pagar lo que pidieran los delincuentes. La cuarta brigada intensificó las operaciones y no bajó el ritmo. El señor Pastrana, que era el presidente, no daba pie con bola porque él andaba ya
pensando en cómo su partido ganaba las elecciones del 74, el Partido Liberal menos, eh, y el ELN haciendo o cometiendo otros crímenes en otra región, entre Santander y Antioquia, las FARC secuestrando, como ya vemos, matando, el EPL haciendo lo mismo. Eh, el Ganso Ariza ha sido capturado y estaba desde la cárcel moviendo una cantidad de crímenes. Entonces, la situación era muy crítica y la noticia de este secuestro múltiple causó impacto por la forma como ocurrieron los hechos. Mi coronel, ¿cuál fue la primera información que tuvo el país acerca de la situación real de de las 5 víctimas de los 2 secuestros efectuados por el ELN al inicio del 73? Pues el país entró en que todos los días los medios de comunicación volvían a repetir que los señores seguían secuestrados y que hasta el momento los delincuentes no se han manifestado. Desde luego ya se estaban realizando conversaciones secretas por medio de un exgobernador muy conocido en Antioquia de apellido Botero y de otras personas, pero lo que llegaban eran rumores a los medios de comunicación. De un momento a otro aparecieron liberados los dos industriales, los dos padres de familia, el señor Carlos Ángel Villa y el señor Armando Mora de la Hoz. Y se explicaba que Ángel Villa era de 50 años, nieto de un señor que fue uno de los más famosos industriales de Antioquia, de los creadores del sindicato antioqueño, y que Ángel Mora era uno de los comerciantes más prósperos de Antioquia, eh, que ya de 55 años de edad, que tenía 3 hijos y que uno de ellos estaba secuestrado y que la hija era casada con Mariano Espina Robledo, quien también había sido secuestrado. Se explicó que ocurrieron el 5 de enero en la Hacienda San Luis, en Córdoba, y que, entre tanto, en otro sector, en Remedios, Antioquia, fueron secuestrados eh, los miembros de la familia Ángel, también en una finca particular donde estaban pasando el puente de Reyes. Eh, Se presumía que ya había habido algunas conversaciones, como ya dijimos, pero todo fue en total hermetismo. Lo cierto es que los señores aparecieron en Guaranda, Sucre, es que la región une el nordeste antioqueño, el Magdalena Medio y toda la zona de las Mojanas, porque es más o menos ya donde se va aproximando la unión de los ríos Cauca y Magdalena, y es una zona bastante cenagosa, bastante inhóspita y con mucho clima malsano. Allí era donde delinquía Fabio Vázquez Castaño con todas sus cuadrillas. Y pues en realidad estos municipios no son tan lejos en el terreno, sino son las dificultades topográficas y morfológicas las del terreno las que hacen que se dificulte el movimiento de las personas. Entonces ya con la liberación de los dos se comenzó a especular que venían a entregarle a los contactos urbanos del ELN lo correspondiente a la liberación de ellos, so pena de que los que han quedado secuestrados eran asesinados, y a coordinar el pago de la siguiente cuota, que era la liberación de los 3 secuestrados. Entonces, esa fue la primera información que conoció el país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el inspector de policía del municipio de Guaranda, en el departamento de Sucre, la lamentable situación de los 2 primeros liberados por el grupo terrorista y cuál era la esperanza de otros secuestrados? Y pues ahí uno mira si no se sabe si hay ignorancia o complicidad o definitivamente la indiferencia del pueblo colombiano por lo que sucede. Este señor, pues se supone que siendo inspector de policía, debería conocer mínimamente la información de lo que pasaba en su región. Pero el telegrama que él le envió al gobernador de Sucre, que hace parte de los archivos del expediente y de la historia, inclusive de los archivos de los medios de comunicación, es realmente grosero, vergonzoso e irresponsable. Todo el país sabía
que estaban secuestrados Mora de la Hoz y Ángel Villa. Y él escribió en su mensaje, le escribió al gobernador diciéndole que infórmole dos señores que dicen llamarse Armando Mora de la Hoz y Carlos han aparecido en esto. Están muy barbados y dicen que fueron secuestrados. Eso es increíble. Eso es increíble, que era una noticia que le daba la vuelta al mundo, que se escuchaba por la radio, por la misma televisión que ya era en blanco y negro y tenía su noticiero diario, que los periódicos la repetían por todos los lados. Eh, Increíble que el inspector de policía de Guaranda dijera eso, o era cómplice de los delincuentes o definitivamente era un estulto sin ninguna información que estaba viviendo del erario público. ¿Cómo ocurrió la liberación del secuestrado Álvaro Mora y la muerte del comerciante Mariano Ospina Robledo, según un comunicado de prensa firmado por el coronel Álvaro Rivero Sabella, comandante de la Cuarta Brigada? Bueno, mi coronel, el día que se liberó, o que los bandidos del ELN liberaron a las dos personas mayores, pues la especulación era lógica y se sobreentiende que pagaron, de resto no los hubieran liberado, pero los pagaron, los liberaron a cuotas y los forzaron a que tenían que pagar una segunda cuota por los dos hijos y por el yerno de uno de ellos. Eh, la gobernación de Antioquia publicó un comunicado en el que informaba que pagaba $100.000 por quien informara datos para establecer el paradero de uno de los secuestrados, que era el señor Mora. Y de otra parte, eh, recordaba que la gobernación estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera, porque había sido secuestrada también una niña de nombre Luz Adriana Ortiz, de 13 añitos de edad, por los bandidos del ELN. Contaban también que había habido otro secuestro de un señor de apellido Mora, familiar de los Mora de la Hoz, que ha sido secuestrado saliendo de su casa con dirección a la oficina. Y también advertía que podría haber una liberación pronta de esos secuestrados, porque los habían liberado. Resulta que el comandante de la brigada continuó con las operaciones y aquí vemos las fotos que son muy dicientes. Dice muerto Ospina Robledo y liberado Álvaro Mora. Entonces las tropas continuaron buscando a los secuestrados y con base en la información que trajeron los dos señores liberados, pues se armó un rompecabezas que facilitó a las tropas concentrar las operaciones en el sector donde presumiblemente estaban, porque ellos informaron que los hicieron cruzar una gran cantidad de lagunas en lanchas, que los hicieron cruzar unas quebradas, que luego pasaron a una zona más montañosa. Entonces, con el análisis del terreno se fue detectando más o menos el área que ellos siguieron, y porque de alguna manera uno de los secuestrados tenía una información más geográfica, podía describir mejor el área. Entonces, el batallón Voltígeros, que estaba agregado al, a la Cuarta Brigada en esa época, o era orgánico de la Cuarta Brigada, ya que no existía la Brigada 17, de la cual es orgánico ahora, inició una operación muy concreta con base en informaciones muy claras y llegó hasta el corregimiento de Zaragoza, que ahora es municipio, en el nordeste antioqueño, y se aproximó hasta el campamento donde tenían los bandidos a los tres secuestrados que quedaban. En el intercambio de disparos, relata el coronel Rivero Sabella, que una vez localizados los bandidos y el campamento, en el momento del intercambio de los disparos, fue rescatado el señor Álvaro Mora Soto, quien afortunadamente eh, estaba en buen estado de salud en ese momento, que murió el soldado Otoniel Grajales González, que cayeron tres terroristas, uno de nombre José Pérez alias Aldemar, otro José Sepúlveda alias Edel y un tercero alias Aureliano.
Esto ocurrió en diciembre del 73, o sea, casi 7 meses después de la liberación de los dos padres de familia, lo cual quiere decir que durante esos 7 meses la familia estuvo negociando con los delincuentes y pedían cada vez más dinero y no querían liberarlos. Y como había ocurrido la operación Anorí, ahí cerquita en Anorí, pues estos delincuentes estaban apretando más todavía porque Fabio Vázquez estaba desesperado para conseguir más dinero y estaba inclusive aplicando la pena de muerte al interior del ELN contra quien le cuestionara algo y había una crisis en todos los sentidos. Entonces, también relata el coronel Rivero Sabella que en el momento de los disparos, eh, los terroristas alcanzaron a herir al señor Ospina Robledo, quien fue llevado al Bagre, pero desafortunadamente allí falleció porque fueron muy graves los disparos. Entonces fue un rescate sangriento, fue una operación sangrienta, salió a relucir la criminalidad del ELN por todos los sentidos, la forma como extorsionaban la familia y la forma como asesinaron miserablemente al esposo de una de las hijas de uno de los industriales, el señor Ospina Robledo, Mariano Ospina Robledo. Eh, Inmediatamente los medios de comunicación corrieron a la cuarta brigada no a preguntar por la suerte del que ha quedado vivo, que era el señor Carlos Roberto Ángel, sino que qué iba a hacer el ejército. Entonces el coronel Rivero Sabel ya fue muy claro, el ejército no va a parar las operaciones, que si por razones humanitarias dijo, no la vamos a parar y seguiremos buscando a los bandidos porque hay que rescatar al señor Ángel. Entonces fue un impacto nacional terrible y tal vez esta vez sí el inspector de Guaranda pudo al fin saber de qué era lo que estaba pasando porque se nota que estaba en otro mundo. ¿Por qué se afirmó en los medios de comunicación que 1973 fue un año de luto para los Mora Ángel? Pues porque falleció uno de los patricios de la familia pues, ya de muerte natural, porque fueron secuestrados el padre y el hijo de este, porque el gobernador de Antioquia, eh, que había estado adelantando las conversaciones, no había fallecido, no ha podido concretar eso, porque otro familiar muy cercano a ellos, el señor Luis Gabriel Ángel Escobar, abuelo de uno de del que quedaba secuestrado, también murió y era uno de los pioneros de la industria antioqueña. Y de remate, Eugenio Mora, que era otra persona muy importante, eh, había sido secuestrado en Medellín, en el sector de San Diego, en la capital de Antioquia, eh, al mismo tiempo que sus familiares estaban secuestrados. Entonces era toda una tragedia y se decía que el dinero y la riqueza le ha llegado a esa familia como una maldición porque años antes también ya les habían secuestrado y extorsionado a otros familiares. Por eso se decía que era un año de luto para los Ángeles el año 73. Mi coronel. Mi coronel, ¿y por qué se aseguró igualmente en todos los medios de comunicación que 1973 fue un año letal para las guerrillas? Pues ahí vemos la foto del cura Domingo Laín, que fue el que dirigió todas estas acciones criminales por órdenes de Fabio Vázquez Castaño. Era un terrorista español que llegó aquí a Colombia como cura católico y se dedicó fue a delinquir. Y ahí lo vemos con Fabio y Jairo Vázquez Castaño. Ese bandido Jairo Vázquez Castaño es de los menos mencionados, porque eran cuatro hermanos, no tres. Todo el mundo cree que eran tres, Antonio, Manuel y Fabio. Resulta que había un cuarto que se la pasaba entre Armenia y el monte y los medios de comunicación siempre lo entrevistaban como si fuera un inocente y él negaba, pero ahí está en la foto, disfrazado de militar con los demás bandidos planeando cómo secuestrar, robar, matar, asesinar en compañía del cura Laín. Y se dice que el año 73 fue letal para los bandidos porque cayeron varios cabecillas ese año, entre ellos Tirapavas, los hermanos Vázquez Castaño, la captura de Lara Parada,
eh, la captura de Adelfa Fierro y de otros bandidos que integraban la cuadrilla de los hermanos Vázquez. eh, Además que entre ellos mismos se venían eliminando, que se le ha quitado todo el área de Anurí, que el ejército los había localizado en el sector del Bajo Cauca y del nordeste antioqueño, donde tenían los secuestrados, que les ha eliminado a otro bandido de nombre Armando Correa Valencia, alias Kiko Ramiro, que acababa de liberar a unos secuestrados y el otro, pues infortunadamente muerto, y que había capturado a varios delincuentes y todos estaban listos para consejo de guerra. Pero también mencionaba otros casos de delincuentes en otras zonas del país de las FARC y del EPL que han sido eliminados. Entonces, en síntesis, el año fue muy bueno para las fuerzas militares y la policía en golpes contundentes contra el ELN, pero había familias como el caso de la familia Mora Ángel de Medellín y la Mora de la Voz y Ángel en Medellín, que sí estaban sufriendo la violencia terrorista del ELN en toda su intensidad. ¿Y cuál fue la decisión de Fabio Vázquez ante tan continuos fracasos de sus cuadrillas terroristas? Decidió reagrupar los terroristas y ordenarle a todos los que le manejaban recursos que recogieran el dinero y se lo llevaran todo donde él estaba. Y por el lado del sur de Bolívar había otro grupo que había recibido un dinero, pero ha sido golpeado por el ejército y este dinero ha quedado enterrado en una caleta entre canecas en el monte. Entonces, había dos estudiantes de la Universidad Javeriana en Bogotá, de apellidos finísimos, de Brigard y Rosero, eran los encargados de recoger esos dineros de la ciudad y llevárselos, y los enviaron a que buscaran en la zona, los campesinos, dónde estaba ese dinero, porque Fabio Vázquez lo necesitaba. Y entonces fueron capturados por el ejército. Como consecuencia de esa captura se capturó a otro bandido muy importante, que era el empleado de una empresa de fertilizantes en Barranca Bermeja, y se determinó por eso, con toda esa información, que Fabio Vázquez Castaño los haya reunido por el lado de Yarima y Caño San Benito y Cruz Roja, muy cerca de Barranca Bermeja, con el fin de reestructurar todo el proceso delictivo en la zona. Mi coronel, ¿cómo sucedió el cinematográfico y sangriento rescate del industrial antioqueño Carlos Roberto Ángel en el nordeste antioqueño después de 13 meses de torturas en cautiverio por parte de los terroristas del ELN dirigidos por el cura Domingo Laín en 1970? Pues mi coronel, aquí hay una suma de hechos valiosísimos. Primero, la efectividad de la inteligencia del ejército, que con muy pocos recursos, sin tener toda la estructura actual, le siguieron la pista. El trabajo que ha hecho el coronel Hurtado Vallejo en eh, Anoría ha sido muy brillante, la cantidad de documentos, las entrevistas y la eficiencia con la que el coronel Darío Sosa Camargo estaba dirigiendo en Bogotá los consejos de guerra aportaban muchas luces para la inteligencia militar. Entonces, en diciembre ocurrió el golpe. Recordemos, la operación Anorí termina en septiembre-octubre. Octubre ya está prácticamente consolidada la operación Anorí con la captura de Lara Parada, de Ricardo Lara Parada. Pero las operaciones continúan ya en el sector de el nordeste, por el lado de Zaragoza, el Bagre, Remedios, etcétera, y se libera a uno de los Mora, muere Mariano Espina y queda Ángel Restrepo en poder de los bandidos. Entonces todo el fin de año fue muy eh, triste para la familia Ángel y muy reiterado por los medios de comunicación que seguía a este joven en poder de los bandidos. Eh, Comenzó el año 74 y ya la información era clara, parte de las fuerzas militares y de policía, en sus investigaciones, que quien lo tenía secuestrado era el bandido español Domingo Laín, pura. Y
Se entró toda la operación, se mapeó el área y se determinó los sectores más posibles donde estaban, hasta que tropas de la Cuarta Brigada localizaron la guarida donde estaba el bandido y en un combate violento cayeron varios bandidos, también hubo soldados heridos y fue rescatado el señor Ángel Restrepo, Roberto Ángel Restrepo, herido, eh, en estado de inconsciencia y llevado inmediatamente a Medellín eh, a recuperación. Entre los muertos se estableció que mm, había un sujeto que ha sido mecánico en la ciudad de Monpós, otro que ha sido obrero en Cúcuta y otro NN. De, pero para mantener el secreto, el comandante de la brigada era el general Armando Orejuela Forero y él mantuvo el silencio completamente respecto a lo que ha pasado porque las operaciones continuaban. Este señor estuvo varios días inconsciente en la clínica en Medellín hasta que se recuperó después de las heridas, pero para la familia fue pues un descanso tener nuevamente a su eh, familiar allí recuperándose. Para el Estado un éxito, pero el señor Pastrana ya estaba con el sol a las espaldas entregando el gobierno y no era mucha la trascendencia que le daba esto. Entre tanto, el partido contrario andaba en la rapiña de poder y el país estaba más enfocado en si la hija del general Rojas Pinilla ganaba o no las elecciones, ya que el general estaba muy enfermo y le ha cedido las banderas a ella. Entonces, fue cinematográfico, fue espectacular el rescate, pero sangriento y con una connotación de una cantidad de hechos alrededor que dan como para una película. ¿Qué otros hechos graves de orden público ocurría en Colombia al mismo tiempo que sucedía el cinematográfico y sangriento rescate? El industrial antioqueño Carlos Roberto Ángel en el noreste antioqueño, después de 13 meses de torturas en cautiverio por parte de los terroristas del ELN dirigidos por el cura Domingo Laín Sáenz en 1970. Resulta que había sido capturado por las fuerzas militares un bandido muy famoso que era Humberto Ariza alias El Ganso, que había sido el segundo de la cuadrilla de Efraín González y ahora estaba dedicado a dirigir unas bandas criminales en la zona esmeraldífera de Muso, Coscuez y Borbur. Y este bandido estaba detenido en Bogotá, en el Cantón Occidental, en Puente Aranda, en el batallón de policía militar. Y en complicidad con el abogado que lo defendía, montaron todo un show y el tipo se inventó que lo habían envenenado dentro del cuartel y que tocaba llevarlo urgentemente al hospital militar. Afuera lo estaban esperando 4 vehículos camperos y unos terroristas. Muy cerca del cantón había en esa época unos depósitos inmensos de combustible y el plan de los bandidos era volar los depósitos de combustible cuando saliera el Ganso Ariza, atacar por sorpresa a la patrulla que lo iba a conducir al hospital militar y, y liberarlo. Pero había personas también en la inteligencia militar que tenían otras informaciones y otros análisis. Entonces, antes de que saliera el bandido, salieron una gran cantidad de soldados en varios carros de civil y registraron todos los vehículos que estaban estacionados, porque en ese tiempo la carrera 50 era muy sola y había varios vehículos estacionados ahí y de sorpresa encontraron a todos los bandidos con las armas, 10 bandidos en total, con las armas, los explosivos y no tuvieron tiempo de reaccionar ni de actuar y se desenmascaró ese otro plan. Entonces, como vemos, la situación de desorden público en el país era terrible, pero volvemos a decir, los politiqueros andaban en otra dimensión y todo esto pasaba a segundo plano. ¿A qué otros éxitos para la Cuarta Brigada condujo el cinematográfico y sangriento rescate del industrial antioqueño Carlos Roberto Ángel en el noreste antioqueño después de 13 meses de torturas en cautiverio
por parte de los terroristas del ELN dirigidos por el cura Domingo Laín Sáenz en 1970. Pues el éxito se debió fundamentalmente a que se mantuvo el ímpetu de la operación. El comandante de la brigada y el comandante del ejército de la época no se contentaron con que ya se ha golpeado al ELN, sino que siguieron. La regla era seguir hasta destruirlos, hasta acabarlos. Entonces, unas par de semanas después del combate en el que fue liberado el señor Ángel, Carlos Roberto Ángel, se le propinó un fuerte golpe en Remedios, Antioquia, al ELN. Cayeron varios terroristas, casi todos sin identificar. Entonces, se comenzó a rumorar que uno de los muertos había sido el cura Laín, por la fisonomía y por la revestimenta que llevaba. Pero pues había que verificarlo y tocaba traer hasta medicina legal y hasta que los daquilocopistas hacían el examen manual y se hacían otras averiguaciones. Finalmente se estableció que había caído este terrorista. Pero no fue el único, hubo unos capturados. Y resulta que entre los capturados cayó otro delincuente que era clave en el ELN, que fue José Manuel Martínez Quirós, que era un abogado de 31 años de edad que tenía un coeficiente intelectual altísimo. Se ha hecho bachiller a los 15 años con las mejores notas en Valledupar, Colegio Lo Perena, y luego ha sido becado en la Universidad eh, Nacional, porque además ha ganado el concurso fuera de serie y han tenido que hacer un ajuste en la universidad porque por la edad no estaba contemplado recibir menores de cierta edad. Él llegó y además se destacó muchísimo en la universidad y a los 21 años se graduó y se hizo acreedor a una beca para ir a estudiar en Europa, eh, donde conoció al cura Camilo Torres, que fue uno de los que lo metió a la guerrilla. Pero fue capturado inicialmente y llevado a consejo de guerra y enviado a la cárcel de Tunja y luego a la Picota, pero ya sabemos, pasaban los consejos de guerra y los expedientes volvían a la justicia ordinaria y ahí eh, era liberado. Entre los documentos que le encontraron en la primera captura, este bandido tenía fotos con Mao Zedong, había estado en China, había estado en Europa del Este y en Cuba. También se probó que ha sido uno de los fundadores eh, de las redes del ELN en los años 60 en varias ciudades del país. Ya era un bandidazo y cayó en esa redada, pero como siempre suele suceder, o solía suceder, poco tiempo después fue liberado, hasta que en una vendetta de bandidos ellos mismos lo asesinaron aquí en Bogotá en el año 77. Pero es otra de las historias eh, largas de la guerrilla colombiana que no nos cuentan cómo son y que hacen parte de ese trasiego que estamos tratando de recomponer. Entonces, la cantidad de golpes para el ELN entre el 73 y el 74 fueron fundamentales, pero ya sabemos que por la misma época subió a la presidencia el señor Alfonso López y en pocos meses ordenó que le quitaran toda la presión que se le estaba dando, que como se nota era continua y constante, y lo que hizo fue permitirles que se salieran del encierro, crecieran en Arauca y que los curas de la Teología de la Liberación recompusieran el ELN. ¿Cuál era la actividad principal de los partidos políticos en contraste con tantos y tan reiterados sucesos de violencia en Colombia? Pues era que andaban en búsqueda de sus intereses particulares, ellos no estaban pensando en Colombia, estaban buscando posicionarse para las elecciones que venían y, por ejemplo, el Partido Conservador insistía en una reunión entre ospinistas y pastranistas por la unidad, mientras que el Partido Liberal hablaba era de la convención que había convocado el señor Turbay para el día 22 para en esa convención ratificar a López Miquelsen y decirle ayer a Restrepo que ya no más, que no iba más, que dejara su ambición de poder, porque llevaba 30 años dedicados a lucirse y era que el periódico El Tiempo le hacía mucha publicidad. Si ese sujeto viajaba a donde fuera, allá era como si hubiera viajado Dios
Cuando regresaba lo esperaban en el aeropuerto, crónica especial, y ya no era ni presidente ni nada, pero ahí estaba porque él quería seguir siendo presidente de Colombia eterno. Adelante, mi coronel. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por el ELN desde los inicios hace 60 años? La respuesta simple y clara es no. Viendo toda esa cantidad de entresijos y de amasijos y de esas redes clandestinas que integran el ELN, sería iluso, sería estulto creer que ese grupo criminal con toda esa raigambre, con toda esa estructura, con esa capacidad que ha tenido para sobreponerse a tantos fracasos y con los nexos clandestinos que tiene dentro de la curia y otros estamentos de doble moral de la sociedad colombiana, es iluso pensar que van a tener un proceso de paz efectivo con Petro, y mucho menos cuando Petro es de los mismos y no tiene tampoco el deseo de que Colombia evolucione para bien, sino más bien que evolucione para mal. Pasando en el contexto del cierre de la presente emisión, planteemos algunas reflexiones acerca del cinematográfico y sangriento rescate del industrial antioqueño Carlos Roberto Ángel en el noreste antioqueño después de 13 meses de tortura en cautiverio por parte de los terroristas del ELN dirigidos por el cura Domingo Laín Sáenz. Resaltemos hoy que el secuestro ha sido uno de los peores cánceres que han afectado a Colombia. Que el ELN lleva la mayor cantidad de intentos de negociación con el gobierno, porque después del rescate de este señor fue que ocurrió la trapisonda de Alfonso López sacando al ELN del área para que el ejército, o retirando al ejército del área para que el ELN se salvara, como quiera notarlo. Y luego mintió de manera descarada y dijo por ahí en una entrevista, sí, sí, me contaron que el ELN dice que quería hablar conmigo cuando estaban las pruebas que él, personalmente siendo candidato presidencial, se reunió con un delegado de Fabio Vázquez Castaño, que parece que fue el cura Laín, en Medellín, en el Hotel Intercontinental, y ahí estuvieron hablando de cómo iban a hacer la paz, igual que hizo Petro en Cuba con el ELN antes de posesionarse como presidente. O sea, la historia se nos repite. Y el ELN siguió manipulando lo del secuestro, porque ese fue uno de los temas que habló Alfonso López con ellos, el secuestro de este joven industrial. Se hicieron los de la vista gorda, siguieron, era presionando para extorsionar a las familias y el señor López Miquelsen jugando a la doble moral. Y pasan los años y seguimos con el mismo ELN, apadrinado por Cuba, como lo vemos en la foto, y fuera de eso, secuestrando y asesinando y robando y haciendo todo lo malo, pero están buscando la paz. O sea, es imposible creer en la paz de estos bandidos. Adelante, mi coronel, con sus comentarios de hoy. Gracias, mi coronel. Se titula Descubriendo la verdad. De ninguna manera puede entenderse cómo un grupo terrorista y criminal como lo ha sido el ELN haya sido dirigido y orientado por sacerdotes católicos. Entre bastantes, recordemos solo unos cuantos de ellos: los sacerdotes Manuel Pérez, Bernardo López Arroyave, Domingo Laín, el obispo rojo Gerardo Valencia, todos los denunciados en la revolución de las sotanas, etc. Pero también con una multitud de prelados y monjes que los han apoyado logística e ideológicamente, como es el caso del sacerdote Camilo Torres, Ignacio Betancourt y los religiosos y religiosas de los colegios Marimau, y actualmente el jesuita Francisco de Rux y su simpatizante Darío Monsalve. Los casos rememorados en el día de hoy dejan en evidencia la crueldad de un grupo armado que, ideologizado bajo las teorías de la teología de la liberación, que es más bien de la revolución y del marxismo comunista, considera que es lícito cometer atrocidades de lesa humanidad. Bandoleros que no han sido capaces de encajar dentro de la cultura civilizada y moderna, que han estado atrasados mental y psicológicamente muchos siglos por su ineptitud para pensar como gente educada, culta y de sentimientos humanos de la mejor nobleza. Entonces, la conclusión es que la Iglesia ha fallado en el adoctrinamiento de estos terroristas
y no ha sido capaz de inculcarles los principios del cielo, sino más bien los del infierno. Y de ese gran predominio que ha tenido la Iglesia en los estamentos educativos durante muchos años, que han sido utilizados para influir sobre las mentes de los jóvenes a los que han convertido en terroristas, como es el caso de los hermanos Pizarro León Gómez, y razón por la cual la comunidad de jesuitas ha sido expulsada en 2 oportunidades del territorio colombiano. En la última ocasión durante los años de 1860 por parte del general Tomás Cipriano de Mosquera, que ante los abusos con el pueblo colombiano por parte de esa comunidad y por el adoctrinamiento en el espíritu de la rebelión, la desobediencia y la agresividad contra las autoridades legítimamente establecidas por voluntad del mismo pueblo también, el general tuvo que expulsarlos. Y ese es el principal motivo por el cual el estamento religioso guarda un profundo rencor social, ocultándolo bajo las sotanas de humanísticos y celestiales principios cristianos. Pero esta circunstancia ha ido cambiando, pues ya es el mismo pueblo quien denuncia, especialmente por los medios masivos de comunicación como lo es el Internet, los abusos cometidos, como los revelados hace poco por una familia que fue psicológicamente perseguida y acosada bajo delitos de pederastia, aprovechando la vulnerabilidad debida a su pobreza, y que por todos los medios trata de ocultarse para evadir las culpas y las condenas que por tal motivo se merecen, abusando lógicamente de los fueros eclesiásticos que el generoso y bondadoso pueblo colombiano les ha concedido. Y cuando se les denuncia, pretenden hacerlo parecer como una agresión colectiva del gobierno y del Estado contra la religión, cuando realmente es un reclamo perfectamente válido judicialmente contra algunos de ellos, a los cuales la misma Iglesia ni la sociedad no les puede ni tolerar ni ocultar sus errores, porque han ofendido gravemente el espíritu nacional y a muchas víctimas con sus abusos. Por estas razones deben ser contados y difundidas estas realidades, tanto del pasado como del presente, que el pueblo ya no tolera y que se están denunciando judicial y públicamente por física necesidad humana. Y también dejando en claro la perversión de un grupo tan despiadado como lo ha sido el ELN, encabezado y respaldado bajo supuestos santificados principios celestiales. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Concreta su radiografía de la relación de algunos sectores perversos de la Iglesia Católica con el ELN y también precisa su radiografía que hace de la evolución que ha tenido este grupo criminal con, frente al comportamiento de la sociedad con ellos y de ellos con la sociedad. Hoy tendremos esta noche un análisis histórico a cargo de Eduardo Patiño, referente a un periodo importante de la historia de Colombia. Mañana continuaremos con nuestra memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y los invitamos a sintonizar en la cadena internacional CNN, donde en breve estaremos analizando los temas relacionados con la guerra de Ucrania y las decisiones del señor Biden de autorizar el uso de armas de largo alcance dentro del territorio ruso, cual le podría dar una dinámica diferente a este conflicto y presentarle a Donald Trump un escenario distinto al que él plantea, de que llega, se posesiona, levanta el teléfono e inmediatamente Putin retira las tropas de Rusia y se acabó la guerra en Ucrania, lo cual suena como a ridículo y a poco creíble. Un feliz día para todos y estamos en contacto esta misma noche. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Un feliz